La televisión pública y medios afines al PSOE han atacado a aquellos valencianos que mostraron su indignación ante la llegada de Pedro Sánchez. Sobre eso, por cierto, hay cuestiones complicadas de entender, como que un vehículo blindado de repente tuviese los cristales rotos. De hecho, Marlaska ha dicho que va a tener tiempo para investigar a aquellos valencianos que mostraron su indignación por la llegada de Sánchez. No tuvo tiempo de enviar a guardias civiles y policías para evitar que nuevos españoles se dedicaran a aprovechar la tragedia para saquear. No hay ni policías, ni guardias civiles, ni bomberos. Los bomberos que son forestales. No hay ni un puto policía. Los policías y guardias civiles que hay vienen de paisanos para ayudar. Los putos moros de mierda, no hay ni uno que esté sucio, ni uno. Van todos bien vestidos y nos miran mal. Van pasando por los negocios para ver qué pueden robar. Que va a intentar aprovechar esa situación, como por ejemplo, hoy estamos en el gimnasio limpiando y mientras estábamos limpiando el gimnasio, de día, 20 personas, uno de los coches que nos habíamos dejado fuera las cosas dentro del coche, había unos chavales negros y moros, y lo digo porque eran negros y moros, porque no eran noruegos, y hay que decirlo porque me da igual que me digan que este comentario es racista, porque no es racista. Chavales negros y chavales moros intentando robarnos las cosas de nuestro coche delante de nuestras putas narices a plena luz del día. Eso no es lo único de lo que vamos a hablar, porque vamos teniendo más detalles de los eslabones de la cadena que han fallado. Y por si fuese poco, desde Podemos están atacando a algunos activistas, influencers, que se han desplegado para ayudar. Pero seguramente lo más importante de lo que veamos hoy es que probablemente se haya cometido un delito. Es decir, que pueda haber implicaciones criminales por parte de la acción u omisión de Pedro Sánchez que tengan aparejada una responsabilidad penal. Si se entiende que las vidas que no se han salvado son cosa del gobierno, tendrá que responder por ello. Las primeras querellas contra Sánchez y Mazón por la gestión de la gota fría Odana empiezan a llegar a los juzgados. Una acusación popular del caso Koldo y Begoña Gómez, se trata de Justitia Europa, se dirige al Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por omisión del deber del socorro, prevaricación omisiva, homicidio imprudente y lesiones. El escrito reza de la siguiente manera: abandono absoluto en la gestión de la emergencia provocada por la Dana, que dejó más de 200 víctimas mortales, miles de desaparecidos y devastó una quincena de localidades en la región. De hecho, esto aplicaría también para el presidente de la Comunidad Valenciana, Mazón. El deber del presidente Mazón era actuar y coordinar los recursos, no dejar que los ciudadanos se enfrentaran solos a una tragedia evitable. Y en el apartado dirigido a Marlaska y el propio Pedro Sánchez dice lo siguiente: la querella contra Sánchez y Marlaska imputa haber omitido de manera flagrante sus funciones constitucionales, establecidas claramente en la Constitución, la Ley de Protección Civil y la Ley de Estados de Alarma, Excepción y Sitio. Agrega que, a pesar de las alertas rojas de riesgo extremo emitidas por la EMET con varios días de antelación que exigían una respuesta inmediata y coordinada, el gobierno no declaró la situación como emergencia nacional. Y ahora vamos a arrojar un poco de luz sobre qué es lo que ha fallado. Además del Pacto Verde Europeo, no limpiar el monte y los cauces de los ríos y desmantelar la infraestructura hidrológica. Oh sorpresa, parte del problema viene de colocar a políticos a dedo en lugares en los cuales no deben estar. Empezaremos por Teresa Rivera. Teresa Rivera desactivó 3 veces la alerta de desbordamiento del barranco que provocó la tragedia de Paiporta. La Confederación Hidrográfica del Júcar, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de Teresa Rivera, no avisó a la Generalidad hasta las 18:49 horas del martes 29 de octubre y a través de un correo del riesgo de desbordamiento de ríos y barrancos en Valencia. Dejó fuera de las reuniones de este trágico día a la Generalidad Valenciana, a pesar de que la situación incumbía a este territorio. Pero no solo eso. El gobierno de Sánchez sabía más de 6 horas antes de que se produjera la tragedia que el caudal de ríos y barrancos estaba creciendo de forma alarmante y que lo peor aún estaba por llegar. Oficialmente ya hay más de 220 muertos, varios desaparecidos. Quiero que entendáis que estas muertes, parte de ellas al menos, eran evitables, es decir, que hay una responsabilidad penal. Escucharéis eso de que no es momento para la crítica, que hay que arrimar el hombro y trabajar todos juntos. Cuidado, porque ellos saben perfectamente que hay una responsabilidad penal y están ahora mismo asustados. Si hay un momento para indignarse es justamente cuando tus compatriotas han muerto por negligencias y por omisión de socorro. En mi opinión, insisto, mi opinión, quisieron aprovechar la catástrofe para desviar la atención de la corrupción que rodea a Begoña, el hermano de Sánchez y medio gobierno, y la cosa se fue de las manos. Yo creo que no esperaban tantos muertos. Insisto, eso es en mi opinión.
Segundo eslabón de la cadena que falló y se rompió. La presidenta de la AEMET, que falló al pronosticar la dana, no es meteoróloga y gana 102.000 euros al año. Carece de cualquier experiencia en climatología. Es ingeniera de caminos y gana más de 102.000 euros al año. Falló al pronosticar la cantidad de agua que caería. Pero este asunto es bastante relevante porque en Francia alertaron. Incluso Japón alertó y envió información a los japoneses destinados en nuestro país. Para mí es difícil entender por qué en Japón, en las antípodas, lo sabían y aquí no. Y hay otro asunto bastante escabroso del que todavía no se está hablando. Estamos ahora mismo en la página del Europarlamento. Inundaciones, incendios y tormentas. ¿Cómo responde la Unión Europea a las catástrofes naturales? Puede activar su mecanismo de protección civil en primera instancia. Por razones complicadas de entender, Sánchez no lo ha activado, de igual manera que ha desestimado la ayuda que han enviado Milei, Bukele o el gobierno francés. Reserva para solidaridad y ayudas de emergencia, un presupuesto máximo de 1.200 millones de euros a 1.500 millones de euros. Aquí hay que poner el ojo. De momento no han solicitado esto. Sabemos que cuanto antes se solicite la ayuda, antes se podrían paliar los efectos. Claro, cuanto mayor sea la devastación, mayor va a ser la ayuda cuando envíen el dinero. Esto recuerda al dinero que llegó de la Unión Europea, supuestamente dentro de los fondos de recuperación y resiliencia. En aquel entonces Sánchez creó un consorcio con Iberdrola, Volkswagen y SEAT. Más o menos él entendió cómo iba a gestionar el dinero, todo esto antes de que llegase ese dinero y antes de que saliese el Real Decreto para la gestión de los fondos europeos. El caso es que con esos fondos se cometieron toda una suerte de irregularidades. De hecho, el presidente pudo haber cometido hasta 6 posibles ilícitos: malversación, tráfico de influencias, etc. Si uno fuese muy mal pensado y llegase a la conclusión de que a los mandos de este país hay un psicópata, podría entender que quiere hacer caja con esta desgracia. Pero claro, nosotros no somos mal pensados y Sánchez es una bellísima persona como todo el mundo sabe. No es alguien al que una trama criminal llama al número 1, que va. Ni tiene corrupción a su alrededor. La Confederación Hidrográfica del Júcar también falló. Disponía de herramientas para prever la riada. Y es que si todo sale mal, o es un plan, o es que se han alineado todos los astros. Puede salir mal una cosa, que salga todo mal es muy complicado de entender. Si son tontos y no se enteran de nada, tienen que dimitir y sentarse ante la justicia por ser unos ineptos. Y si son malos, también se tienen que sentar ante la justicia. Mazón denuncia que el gobierno desactivó 3 veces la alerta hidrológica al día de la catástrofe. El presidente valenciano ha señalado que el departamento de Teresa Rivera lo hizo a las 13 horas, a las 15 horas y a las 16 horas. ¿Por qué y para qué? Haceos esas preguntas y buscad una explicación, a ver si se os ocurre algo coherente. Porque yo lo único con lo que puedo llenar esos vacíos de información es con teorías de que estos son unos auténticos psicópatas que querían a como dé lugar crear una catástrofe. Y sobre esta noticia quiero que os fijéis en un detalle. El rey preside el comité de crisis de la Dana al que asisten Sánchez y 10 ministros. Fecha 4 del 11. Claro, esto es casi una semana después. Es casi una semana después y parece ser que han dejado que pase el fin de semana para poder disfrutar y descansar. Es que luego hay quienes exigen una suerte de moderación y de templanza para comentar estas noticias, pero es imposible que no te lleven los demonios al ver todo lo que está ocurriendo. Aparte de la desconexión terrible que hay entre la clase política y el pueblo, que es lo más evidente. Sobre eso vamos a hablar de Podemos ahora. La influencer Roro publica un vídeo en el que aclara su colaboración con Revuelta después de ser señalada por Pablo Iglesias. También han atacado a youtubers como The Gref que quieren donar dinero para ayudar a los valencianos. Incluso atacaron a Amancio Ortega. Claro, Amancio Ortega ha donado millones de euros. ¿Cuánto ha donado Pablo Iglesias? Aquí las explicaciones de esta chica. La verdad es que no sabía hacer este vídeo, pero me veo obligada a contar qué es lo que ha ocurrido. En verano, cuando me acusasteis de ser tradwife, yo no me pronuncié porque solamente me afectaba a mí como persona. Pero ahora hay nuevas acusaciones que están afectando a otras personas dadas las circunstancias. Entonces, nosotros ahora mismo estamos con Chefs Solidarios en el campo de Levante, que es una iniciativa que hemos creado un grupo de amigos para dar de comer y cocinar para la gente de Valencia. Muchos de nosotros veníamos de otros puntos de España, nuestro grupo en concreto de Madrid. Necesitábamos urgentemente transporte a Valencia. Yo hablé con asociaciones, organizaciones, nadie nos quiso llevar ni ayudar. Entonces, yo el otro día cuando fui a dejar comida al punto de recogida de alimentos de al lado de mi casa, les pregunté que cuál era su logística para llevar las cosas a Valencia. Me comentaron que tenían los almacenes en Arganda y que había trailers todos los días de Arganda para Valencia y de Valencia para Arganda. Les pregunté que si en alguno de los trailers tenían espacio para nosotros, para transportarnos, y nos dijeron que sin problema. Entonces lo que hicimos fue ir a Arganda.
Allí había más de 100 personas haciendo cadenas humanas, llevando cajas de un lado a otro, cargando y descargando camiones. Era una locura. Yo todo esto no tenía ni idea de quiénes eran. Ni idea. Yo pensaba que era una ONG. Y a continuación dice que le da igual que Revuelta esté vinculado a Vox. Además, como si Vox fuese de repente un grupo de alienígenas que quieren destruir España. Por lo menos, ellos están yendo a ayudar. Los de Podemos, ¿dónde narices están? Es decir, los de Revuelta son malos y hay que despreciar su ayuda. Y los de Podemos, que ya los conocemos, sí, de boquilla son súper solidarios con el dinero de los demás, pero no han sabido mover ni un puñetero dedo, esos son los buenos. Los chavales de Revuelta están allí ayudando. Así que estuvimos ayudando 3 minutos y nos metieron en un tráiler para Valencia. En el tráiler nos comentaron que era una asociación financiada por Vox. Y la verdad es que no me importó, no le veo el problema. ¿Por qué? Porque la gente estaba ayudando. Y eso es lo que hace falta ahora mismo, ayuda. Yo he aceptado una ayuda que se me proporcionó y que nadie me había querido dar. Y ya. Es que es súper divertido. El único partido que defiende la unidad del país, que defiende la separación de poderes, antepone los españoles a los extranjeros. Ya estamos viendo que a los valencianos los han metido en polideportivos mientras que a los inmigrantes ilegales en hoteles. Y totalmente deshumanizados como bestias. Pero deshumanizados como bestias incluso cuando van a ayudar. Y si los chavales de Revuelta son neonazis de repente, ya os podéis imaginar que son, según los medios como Radio Televisión Española, que pagamos entre todos, aquellos valencianos que mostraron su indignación ante la llegada de Pedro Sánchez. Una indignación, por otra parte, totalmente justificada. Nos hallamos ahora mismo en la página de Radio Televisión Española. RTVE Noticias, Dana, Moncloa sitúa a colectivos de ultraderecha detrás de los disturbios contra Sánchez. Pero esto tiene algo positivo. Si en esta misma noticia lees los comentarios de los ciudadanos, periodistas de rodilleras, sois unos vendidos, sois unos negligentes, sois unos mentirosos, televisión sanchista... Madre mía, nos toman por tontos. Sánchez, eres un cobarde. Como siempre, ellos buscando culpar a otros. ¿Qué ultraderecha ni qué narices? Fue gente llena de rabia e impotencia. Otra vez insultando a las víctimas. ¿Por qué no dais noticias delante de las víctimas? Y suma y sigue. Ya no cala el relato ficticio del señor que haya trincherado en la Moncloa. Radio Televisión Española pasa de puntillas por las críticas a Sánchez en Valencia y apunta a la extrema derecha. Primero tardan en enviar la ayuda. Luego les humilla con la siguiente frase: si quieren ayuda, que la pidan. Llega el tío riéndose. Luego os diré por qué creo que es una situación provocada. Y ahora llaman a los pobres valencianos, muchos de los cuales no saben dónde están sus familiares, y otros no han podido despedirse de ellos sabiendo que están muertos porque no les dejan entrar a identificarlos, tildándoles de extremistas y de ultraderecha. Aunque si ser de ultraderecha es ser lo contrario a este sujeto que representa todo lo malo, bienvenido sea, también he de decirlo. Y como comentaba, a mí lo del coche ya no me termina de cuadrar, porque supuestamente era un vehículo que era blindado. Y automáticamente el tema de conversación no era que el gobierno había tardado en enviar la ayuda y que esa ayuda era ineficaz. Ineficaz por insuficiente. Ya el tema de conversación era: pobre Sánchez, qué guapo es Sánchez, cómo sufre Sánchez... Que esto a mí me ha cabreado muchísimo. La Guardia Civil abre una investigación por los daños al coche de la comitiva de Pedro Sánchez. Ya en otros vídeos he puesto testimonios de valencianos diciendo que hay magrebíes y africanos robándoles. Ahí de repente no hay efectivos suficientes. De hecho, han salido mensajes de guardias civiles pidiendo que por favor les dejen ir a Valencia y no les han autorizado. Ahora, si tocan a su reverendísima hermosidad Pedro el Magnánimo, entonces sí. Ahora sí que hay efectivos. Y el desgaste de Sánchez va a ser mucho mayor de lo que él calcula, no únicamente por lo que os comenté al principio de que le han puesto otra querella. La prensa internacional contra la huida de Sánchez en Paiporta. ¿Dónde estabas? Medios de diferentes países se centran en la diferente manera de afrontar el conflicto entre la huida de Sánchez y la capacidad de Felipe y Leticia para resistir. Que aquí no se trata de alabar o de denostar la figura del rey, cada quien que tenga su opinión, pero yo entiendo que no hay que quitar el foco del verdadero culpable, que es Sánchez. Es simplemente la cuestión de la comparativa que deja muy mal lugar al señor que hay en la Moncloa. Ya a estas alturas no hay por qué llamarle presidente, es un tirano que hace lo necesario para perpetuarse ahí. También le han organizado caceroladas por toda Valencia. Y desde que estuvo en la India de repente han aparecido cuentas que alaban la figura de Sánchez, pero muy particulares. No sé si lo habrán advertido, pero de un día para otro y de forma un tanto sorprendente, lo que ha pasado en Valencia despierta la curiosidad de muchos tuiteros indios que hablan un español perfecto. Todos rendidos ante la magnificencia del Maharaja Pedrenda Sansú. El historiador Díaz Villanueva ironiza, dando a entender que el gobierno de España podría haber comprado bots para que defiendan en redes a Pedro Sánchez, que está siendo tan criticado y con razón por los españoles. La verdadera solidaridad es un gesto de altruismo que implica un sacrificio y que lo haces porque te nace hacerlo.
Si buscas algún tipo de rédito, todo eso se desvirtúa. Pero es que en este caso ni siquiera hemos visto esa falsa solidaridad hecha con los recursos de los demás. Todo lo contrario. Hemos visto que el gobierno central ha denegado ayuda. ¿Qué hubiese pasado si esto no hubiese ocurrido en la Comunidad Valenciana gobernada por Mazón, sino en la Comunidad Catalana gobernada por Salvador Illa, del PSOE? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese perdido el PSOE la Comunidad Valenciana? ¿Qué hubiese pasado si Sánchez estuviese en la oposición y toda esta cascada de errores que se han ido acumulando unos con otros hasta llegar hasta esta catástrofe hubiese sido en un gobierno alternativo? Veríamos a medios como El Diario de Nacho Escolar diciendo barbaridades, criticando a aquellos valencianos que estallaron en indignación. No, ahí hablarían de jarabe democrático, igual que cuando revientan un mitin de Vox a pedradas. Incluso llegan a insinuar que es que los de Vox van provocando. También se critica el discurso de antipolítica que algunos estamos utilizando ahora. ¿Qué discurso queréis si el Estado ha fallado? ¿Qué discurso queréis si los medios de comunicación tradicionales se dedican a alabar la figura del amado líder en lugar de cumplir con su rol de investigar e informar al pueblo? ¿Qué más discurso queréis si los partidos tradicionales no han sido capaces de arreglar este problema y de hecho en Bruselas han votado por este Pacto Verde Europeo, cuyas consecuencias han sido vidas humanas? Pero es que eso no está reñido con exigir responsabilidades, sobre todo cuando los responsables cobran de nuestro bolsillo. Lince TV, política y noticias.